Después la estaremos compartiendo en la página de Praxis y también en el canal de YouTube Praxis TV. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que puedan conectarse en vivo en esta página. Estamos con Noé. Hola Noé, ¿cómo has estado? Cuéntanos cómo has visto la apreciación de la gente hacia los videos que estamos haciendo. Bueno, pues gracias a todos los que nos están visualizando por esta transmisión. Damos gracias a Dios y pues yo creo que ha sido pues favorable. Los comentarios han sido alentadores y también nuevamente darle las gracias a todos los que nos están alentando y están al pendiente de estas transmisiones. Siempre la finalidad va a ser edificar y comunicar lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Entonces, pues no sé si vamos dando inicio a este tercer programa que tenemos para todos ustedes. Entonces, pues es un gusto poder estar nuevamente aquí presentando este tema. El tema que traemos el día de hoy es, ¿cuál es el tema que traemos el día de hoy? Es el Evangelio. Bueno, más que el Evangelio, vamos a tocar sí un poco de lo que vimos la semana pasada, que era el tema del Evangelio, pero hoy hablamos de la fe que resulta del creer, una fe verdadera. Y por ahí les estuvimos enviando algunos anuncios acerca de este tema y pues les invitamos a que compartan con quien ustedes gusten, le den un like ahí a la página de Praxis para que podamos llegar a más personas. Y volvemos a decirles que el propósito de estos videos, de estas páginas, es edificar. No hay otro propósito. Así es de que con ese plan, con esa idea es que comenzamos este proyecto y pues les seguimos invitando a que compartan. Y bueno, la semana pasada les comentamos que íbamos a hablar de esa fe porque hicimos hincapié en el versículo de la palabra de Dios en Juan 3:16, que es uno de los versos que más se citan o de los que se hablan cuando se predica el Evangelio, que dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único o a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces hablábamos de que muchas veces se predica el Evangelio basado en el amor y siempre que se habla del amor de Dios, de repente omitimos ciertas características de Dios. Por ejemplo, hablamos de que se olvida la gente de hablar de la justicia de Dios, se olvida la gente de hablar de ese carácter de Dios que es santo. Lo comentaba Noé, de que ningún otro carácter de Dios es mencionado en la Biblia 3 veces seguidas en un solo verso, como es la santidad de Dios. Y bueno, basado en ese versículo, hoy queremos iniciar tocando ese verso, porque nos habla del creer. Nos habla en este verso, dice que para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces, tomando este versículo como inicio, vamos a hablar acerca de ese creer. ¿En qué se basa ese creer? ¿En qué consta ese creer para que nosotros podamos ser salvos, para que podamos heredar una vida eterna? Y bueno, Noé nos va a comentar algo acerca de este versículo. Sí, porque la Escritura menciona lo que acabas tú de leer. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, hablar de creer, vemos el texto, nos habla acerca de que ese creer me proporciona vida eterna, me proporciona salvación. Ese creer en Cristo, el Hijo de Dios que ha venido y descendido, me produce, ¿verdad? Es un medio que proporciona vida eterna y salvación. Sabemos de antemano que esa salvación es únicamente otorgada por Cristo, porque en Él está el poder para salvar. Pero es muy común, Elton, escuchar comentarios acerca del creer. De hecho, me gustaría que pudiéramos abordar con más exactitud, definamos con más claridad lo que es creer, porque mira, existen comentarios
que se dan y que son muy comunes, como yo creo en cierta idea, yo creo en cierta postura. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos habla con respecto al creer? Si me pudieras ayudar para compartir aquí con la audiencia lo que es la definición de ese creer, que digamos que viene con una promesa, ¿no? Porque Juan capítulo 3:16 nos dice que nos habla de la expresión de amor de Dios hacia el mundo, entregando a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea, que ese creer trae como consecuente una promesa, y la promesa es la promesa de salvación. Aquí la idea sería a definir ese creer, ¿no? Me gustaría que nos pudieras apoyar tratando de definir este concepto, por favor, para esclarecer nuestro entendimiento con respecto al tema, ¿no? Sí, bien, pues mira, el creer en sí, en el griego original es la palabra pisteo y significa una convicción mental de que algo es verdadero. Es un asentimiento intelectual, es decir, ese creer se define en el creer natural, normal de la gente, no el creer del que habla aquí. Entonces, del que es bíblico. Así es. Entonces, el creer que todos definimos como yo creo en algo es basado en mi intelecto, es basado en lo que yo pienso, en lo que yo creo. Entonces, de manera que es algo que sale de mi mente, sale de mis conocimientos, de mi sabiduría. Por lo tanto, a ese creer no se refiere aquí. Es importante aclarar eso, que cuando habla del creer no se refiere a algo que proviene del hombre. No es que yo creo en Dios y entonces por yo decir que creo en Dios voy a heredar vida eterna, voy a ser salvado por Cristo. Y esa es una de las cosas que queremos aclarar aquí, por eso ahí porque el tema de hoy, porque mucha gente se basa en sus propias convicciones y dices que yo creo en Cristo. Simplemente si tú le preguntas a alguien, oye, ¿tú crees en Cristo? Y te dicen que sí. ¿Crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. Ahora, el asunto es en qué se basa ese creer. Y es un creer, como mencionas la definición que das hace un momento, creer desde un asentimiento intelectual que puede tener diferentes variables en el sentido de que cada gente tiene una creencia diferente o una postura diferente con respecto a algún tema. Esto puede ser muy, muy, muy subjetivo porque mi experiencia de vida no es igual que la de alguien más y puedo apreciar las cosas desde mi postura, pero no necesariamente como lo mencionas, como lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso es bien importante ver incluso el contexto en el cual está establecido este versículo. Recordemos que en el contexto, en Juan capítulo 3, nos habla acerca de Nicodemo, que viene de noche para con Jesús y le pregunta qué es lo que debe de hacer para heredar la vida eterna. Pero si vamos un poco más a profundidad, ¿quién era Nicodemo? O sea, Nicodemo era un maestro de la ley de aquellos tiempos que tenía un concepto, tenía entendimiento, tenía conocimiento, es la palabra, acerca de la ley de Dios, que sin embargo nosotros podemos ver a Cristo hablándole acerca de cuál es la verdadera fuente de salvación y en qué consiste ese creer, en qué consiste esa revelación, ¿no? En qué consiste el obtener la vida eterna. Así es que podemos ver que ese creer, como mencionas, de cierta forma superficial, es una ideología, una creencia, pero que no necesariamente es para vida eterna, ¿no? Entonces... sí, finalmente es propiciado por el mismo hombre. Se basa, comentábamos, de hecho, en el video anterior, de que mucha gente cree en la existencia de algo, entonces en eso se basa su creer. Si yo creo que, hablamos de Jesús, yo creo que Jesús sí existió, un ejemplo, pero eso no significa que yo tenga fe en Jesús. Esa no es el tipo de fe del que habla la palabra de Dios. Por lo tanto, vamos a pasar ahora a hablar acerca de lo que es la fe. Y no sé si quieres comentarnos ahí, Noé, respecto a esto,
¿Qué nos puedes decir tú de la fe? Mira, ahorita... ¿O cómo puedo yo ganar fe? ¿O cómo puedo decir que tengo fe en algo? Es bien importante si vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, que voy a ir brevemente y que espero que también los que nos sintonizan de alguna manera puedan corroborar las citas bíblicas que aquí se compartan para poder estar viendo. Efesios capítulo 2, versículo 8. Nos dice, pero sí, antes de entrar al versículo me gustaría recalcar lo que mencionas en tu último comentario, que esa creencia, la creencia es algo producido por el hombre, ¿verdad? Mientras que la fe, ¿qué es la fe? La fe es un don de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, ve, y ahorita vamos a definir cuál es esa fe bíblica, porque dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Entonces, la fe que salva es un don de Dios. Nosotros podemos ver qué es la fe. Pues la fe es un don de Dios, pero me gustaría que pudiéramos definir y ir un poco más allá para esclarecer todo lo que entonces, ¿cómo se define la fe? Sí, antes de pasar eso, mira, aquí en la Nueva Traducción Viviente de la Palabra de Dios, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ahora, si Dios nos salvó por su gracia, entonces podemos entender que la salvación es de Dios. Así es. Depende de principio a fin de Dios. Ahora, dice que cuando nosotros creímos, ese don, tú dices que la fe, la salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios, es algo que Dios nos da. Por lo tanto, entendemos que esa fe no puede salir de mí, no puede salir de mi intelecto, porque entonces si saliera de mi intelecto, yo esperaría que Dios estuviera a mi servicio, o yo esperaría que Dios obre lo que yo digo, porque finalmente depende de mí. Entonces, si depende de mí, entonces en cualquier momento, pues puede ser quitado, vaya, eso que me fue otorgado, sí, ¿verdad? Y bueno, si dice que Dios los salvó por su gracia cuando creyeron, entonces, ¿en qué creímos? Si decimos que somos salvos, si decimos que somos creyentes en Dios, ¿en qué creímos cuando decimos que Dios nos salvó? Pues en el Evangelio. Así es. La semana pasada hablábamos de ese tema, ¿qué es el Evangelio? Entonces, por lo tanto, aclaremos esto. Sin el Evangelio no puede haber salvos. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener fe si es que el Evangelio no te es predicado primero. Por eso es importante aclarar. Y bueno, dice que ustedes no tienen ningún mérito en eso. Entonces, el creer viene de algo que Dios hace en nosotros. Dios derrama su gracia, derrama su don sobre nosotros. Y entonces, ¿pero cómo sucede eso? ¿Solo porque a Él se le ocurrió? No, sino de que primero tuvimos que escuchar el Evangelio, tuvo que haber predicado el Evangelio y entonces creímos en ese Evangelio. En el Evangelio de nuestra salvación. Que es de donde nace Juan 3:16. Juan 3:16. ¿Creer en qué? O sea, creer en Cristo solamente es a través del Evangelio. Y de hecho, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, recordemos que Cristo está hablando acerca de la historia que aparece en el libro de Números, cuando Cristo está utilizando la escritura para predicarle a un maestro de la ley, pero está interpretando la palabra de Dios hacia él mismo. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, porque es necesario que como la serpiente fue levantada en el desierto, así se ha levantado el Hijo del Hombre. Y comienza a hablar acerca del Evangelio de salvación, nuestro Señor Jesucristo. Por eso menciona que porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces podemos definir que la fe genuina procede de Dios. Así es. La fe genuina es un don de Dios. Por eso Efesios 2:8 nos dice que es un don de Dios. Dice, y no es por obras, ¿verdad? Para que nadie se gloríe, sino que la fe nos es concedida
por un don de Dios. Pero ahorita mencionabas que esta fe, o sea, viene o surge por la predicación del evangelio. Por eso es importante que podamos, o que los que hoy nos están viendo por primera vez puedan ir al mensaje número 2 que está en el video pasado, que donde estuvimos nosotros definiendo lo que es el evangelio. Pero volviendo un poquito a retomar el tema, Elton, me gustaría que pudiéramos definir entonces qué es la fe genuina, qué es la fe, qué es lo que dice la Escritura acerca de la fe. Bien, uno de los versículos más usados para definir, o el versículo más usado para definir la fe en la palabra de Dios se encuentra en Hebreos 11, versículo 1, en la cual nos dice que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. En otras traducciones se dice que la fe es la certeza de lo que uno espera. Y la convicción de lo que no se ve. Así es, y la convicción de lo que no se ve. Es decir, entonces, a la luz de este versículo, nosotros podríamos pensar que lo que dice aquí pudiera estar basado entonces en mi intelecto, en mi conocimiento, porque dice que es la certeza de lo que yo espero. Es una convicción de algo que no se ve, es decir, la certeza de esperar algo que aún no sucede. Es como si yo estoy esperando que el día de mañana me suceda algo o me venga algo. Entonces, si yo lo espero con mucha seguridad o estoy seguro de que va a pasar, entonces puedo decir, es que tengo fe en que eso va a suceder. Y ese es el propósito de esto, aclarar exactamente que en la palabra de Dios no se contradice. Entonces, es palabra de Dios y entonces por eso es tan importante leer los versículos en su contexto. Y a la luz de lo que dice Hebreos 11, bueno, se define en un contexto donde se dan nombres de personajes, sobre todo del Antiguo Testamento, que ellos creyeron a Dios. Y dice que el creerle a Dios les fue contado por justicia. Pero a ver, y discúlpame que te interrumpa. Entonces, ahorita lo que me acabas de mencionar, y con esto voy a sonar un poco sarcástico, quiero aclararlo también. Pero entonces ¿a qué tipo de fe? O sea, para aclarar un poco, y voy a tratar de a lo mejor incluso dramatizarlo un poco, pero lo que acabo de escuchar es entonces que si yo el día de hoy creo, incluso voy más allá, hago una declaración de que mañana yo voy a obtener un auto del año fuera de mi casa, yo lo creo. Es más, que incluso yo el día de mañana voy a recibir una residencia, porque yo lo creo. Entonces, me gustaría que pudiéramos definir, ¿eso es entonces la fe a la que me estás comentando o de qué me estás hablando, ¿verdad? No, es que la fe, fíjate, estos ejemplos nos ayudan a entender un poco el contexto. La fe no se basa en la esperanza del hombre, no se basa en la seguridad del hombre, no se basa en la certeza del hombre. De verdad que mucha gente pudiera malinterpretar. Rápido es un concepto cuando le preguntan a un creyente, oye, ¿qué es la fe? No, pues es la convicción de lo que yo espero. Estoy seguro de que voy a la certeza de lo que espero. Así es. Es que yo creo, incluso vamos un poquito más a la metafísica, ¿no? Uh-huh. Es que yo creo que los planetas se me van a alinear y hago una declaración y al día de mañana yo recibo el trabajo tan anhelado y tan deseado que tengo. Pero precisamente ahorita mencionas la clave. O sea, el texto, Hebreos capítulo 11, se encuentra en un contexto de toda la escritura. Porque si vemos Hebreos capítulo 11, inmediatamente el siguiente personaje a tratar es Abel. Y dice, por la fe Abel, uh-huh. Y es por la fe, ¿no? Nos dice, por la fe Abel ofreció una mejor ofrenda a Dios. Pero entonces, la fe genuina, la fe bíblica, la fe dada por Dios, es clara y concisa. Es en Jesucristo, el Hijo de Dios. Es en el acto consumado de Cristo en la cruz. Por eso, Génesis capítulo 3, versículo 15, que es la primer promesa mesiánica, la primer promesa que habla acerca de la venida del Mesías, de la venida del Cristo, de la venida del Hijo de Dios a poner su vida en propiciación por nuestros pecados, dice el versículo de la siguiente manera:
pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, mas tú le herirás en el talón. O sea, que estos hombres que están mencionados en Hebreos capítulo 11 y que tuvieron fe, podemos ver que esa fe vino por creer en el Mesías que habría de venir. Ahora, entre paréntesis, si cabe, sería muy oportuno mencionar, porque yo he escuchado comentarios sobre esto. ¿Cómo se salvaron las personas del Antiguo Testamento? De hecho, es una pregunta de las más comunes. Oye, tú me hablas de Jesucristo y que la fe viene por creer, por tener fe en Jesús, depositar toda tu fe en Jesús. Entonces, ¿qué pasó antes de Jesús? Antes de que Él viniera. Bueno, entonces podemos ver que cuando el hombre peca en el huerto, es tratado incluso, creo, con misericordia a ser expulsado del huerto, ¿verdad? Y Dios trae una promesa de que vendría el Mesías, nuestro Redentor, vendría para la salvación de los pecadores. Por eso podemos ver ahora en el capítulo 4 de Génesis la historia de Caín y Abel, y que Abel hace una mejor ofrenda, pero es basada en la fe. ¿En cuál fe? Entonces, la respuesta a la pregunta de cómo se salvaron, entonces, los del Antiguo Testamento, y que muchos escucho que dicen, es que cumplieron la ley. No, es que la ley, el único que cumplió la ley fue Jesucristo. Todos los demás se salvaron por medio de la fe. Por eso desde el Antiguo Testamento dice la Escritura que más el justo por su fe vivirá, que lo cita Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, al decir, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Entonces, toda la historia apunta a Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento hasta nuestros tiempos, la salvación únicamente ha sido por la fe. En el Antiguo Testamento, aquellos se salvaron viendo al Mesías, creyendo en la promesa de nuestro Redentor. Hoy nosotros estamos del otro lado de la historia. Sí. Cristo vino, fue muerto, vivió su vida en obediencia, fue crucificado llevando nuestras transgresiones, y la fe, que es genuina, entonces es en el acto, en la cruz de Cristo. O sea, la fe genuina es centrada en Jesucristo. Por eso incluso lo hablaba de una forma sarcástica, ¿verdad? El hecho de decir, si yo creo, porque yo he mirado muchos movimientos o muchas ocasiones mencionar este texto, pero centrado en la necesidad humana, como lo acabas de mencionar, ¿no? Claro. Es que yo creo, o sea, hay tanta vulnerabilidad, tanta necesidad en el hombre que nuestra respuesta inmediata y mal comunicada, por supuesto, claro, es decir, si tú crees y lo declaras, sucederá. Pero eso no es lo que está tratando de comunicar la Biblia. Sí. Mucha gente que le hacen creer, pues, que Dios está para suplir toda necesidad natural, toda necesidad física. Y bueno, el Evangelio no se trata de eso. La verdad que el tener fe en Dios no es lo mismo que creer, ¿verdad? Podemos llegar a la conclusión, de hecho aquí mismo en Hebreos 11, cuando vemos el contexto, simplemente con leer el verso 2 nos damos cuenta que al decir que es la convicción de lo que uno espera, es tener la certeza o la convicción de aquello que no se ve. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que no se ve? No podemos ver a simple vista. Mucha gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Quién ha visto a Dios? ¿Verdad? Nosotros creemos y la historia refleja de que Jesucristo vino y Jesucristo es Dios. Uh-huh. Entonces, podemos creer y la historia corrobora que pasó eso. Pero dice en el verso 3, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Entonces, por la fe, a eso se refiere. Es decir, la gente ha querido muchas veces explicar la creación del mundo. Uh-huh. Y si te fijas, todos son puras teorías basadas en conocimientos de hombres, por el creer de esas personas, sí, más no por la fe. Entonces la fe demanda el creer, pero en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios que se manifiesta
Y lo podemos ver, hablábamos la semana pasada de que Dios se ha hecho visible a través de la creación. Así es. Entonces el hombre cambió la gloria de Dios por la gloria del mismo hombre. Y eso es lo que ha pasado, se ha torcido el entendimiento del hombre. En lugar de percibir lo que Dios ha hecho, de percibir a Dios en todo lo que hay, ellos buscan de encontrar respuestas en su quehacer, en sus obras. Y bueno, realmente eso no es la fe. Entonces el contexto, lo que acabas de mencionar tú, que se menciona aquí en Hebreos, es una fe puesta en Jesucristo. Es una fe que debe de estar cimentada, que debe de estar puesta solamente en Jesucristo. A la luz de esto, Noé, podemos decir entonces que es lo mismo creer y tener fe. Hablando en el contexto que se habla, por ejemplo, en Juan 3:16, que dice que todo aquel que en él crea. Entonces, ¿puede ser es lo mismo creer y tener fe? No, ahorita hemos estado definiendo que creer es algo que es nacido del hombre, mientras que la fe es un don de Dios y que nada de lo que forma parte de una creencia puede sustituir lo que es la fe genuina en Jesucristo, el Hijo de Dios, en el acto consumado en la cruz del Calvario. Por eso la palabra de Dios nos habla acerca, por el estudio de las Escrituras podemos detectar que existen dos tipos de fe. Así es. ¿Verdad? La pregunta es, ¿cuáles son esos dos tipos de fe? ¿Cuáles son esos dos tipos de fe? Bueno, pues recordemos cuando Pablo está hablando a Timoteo en una de sus cartas donde elogia su fe no fingida. ¿Verdad? Entonces, por otro lado, nosotros podemos ver que hay una fe genuina, una fe que es dada por Dios, según Efesios capítulo 2, versículo 8, que lo menciona como un don de Dios. Entonces, existe una fe genuina y una fe falsa. Una fe verdadera y una fe volátil, una fe que es reducida a una creencia. Y esto lo podemos nosotros ver en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14, ¿verdad? Porque, mira, el hecho de decir yo creo en Dios, pues es importante que analicemos qué es lo que estamos creyendo o sobre qué está fundada mi creencia. Porque recuerda que Santiago capítulo 2, del versículo 14 en adelante, nos habla acerca de la creencia, ¿no? De los demonios. Y me gustaría que leyeras el texto. Sí, mira, aquí en Santiago 2:14 dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Entonces, es muy claro aquí Santiago. De repente la gente tiende a confundir este texto bíblico también basado en que, ok, yo tengo que obrar para entonces mis obras ganen algo, o sea, muestren el favor delante de Dios, el favor para mí. Entonces dicen, es que mira, ahí Santiago habla de una fe y de obras. Entonces dicen, la salvación sí es dada por Dios, pero depende de las obras del hombre para conservarla. Así es, para que que se conservarla, que todavía esté. Y es un tema bien interesante porque Santiago no se está refiriendo a eso. No, en lo absoluto, para nada. Acabamos de decir que esta cita confirma lo que hemos venido diciendo, que el tener fe no es simplemente de una convicción mental, sino que lo que Santiago está aclarándonos aquí es que esa fe finalmente es una fe viva, una fe viva. Eso. Entonces, al ser viva, muestra esa vida. Muestra evidencias de la persona de Cristo en tu vida. Por eso, de la mano, creo que va el versículo de Efesios, capítulo 2, 8, en adelante, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ve el versículo 10. O sea, nos está hablando el contexto acerca de la fe como un don de Dios. Entonces, esa fe que es en el Hijo de Dios, esa fe que es en Jesucristo, me otorga salvación y vida. Pero luego
esa fe viva produce algo en nosotros, en los creyentes, que es porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, quiere decir que, es más, mira, quiere decir que la fe viva produce buenas obras. No hago buenas obras para ganarme el favor de Dios, sino que las buenas obras son el resultado de una fe verdadera. Ahora, otro punto, y es para invitarlos a reaccionar. Hace algún tiempo, cuando iniciaba como ministro, ¿no?, de la predicación de la palabra, salía a las calles y le preguntaba a la gente si la gente creía en Dios. Y ahorita se me viene a la mente este ejemplo. Y hay un 99% en las comunidades, en las ciudades, bueno, y hablo aquí en la región donde nosotros nos encontramos, que la gente cree en Dios. Pero entonces, si la gente cree en Dios, cree en Jesús, entonces, ¿por qué los índices de violencia y de maldad cada día están en aumento? Entonces, quiere decir que es una creencia, es una ideología, es un pensamiento. Sin embargo, la fe genuina, producida, por supuesto, por el Evangelio, por la buena nueva de Cristo Jesús, produce buenas obras, produce una transformación en nuestro entendimiento y por lo tanto hoy podemos andar, como dice Efesios, en buenas obras, ¿no? Sí, pero es importante también ver que esas buenas obras no se producen primeramente sin arrepentimiento. Entonces, porque se supone, no se supone en verdad, la semana pasada hablábamos de que la palabra de Dios dice que no hay nadie que sea bueno, no hay quien busque a Dios. Entonces, esa es la realidad en la que nos encontramos nosotros. Ahora, si no hay un arrepentimiento de parte de nosotros producido por el Evangelio, entonces no puede haber esas buenas obras o pueden ser muy espontáneas de repente. Y aun cuando yo las hago, los hago en una mentalidad moral, en una convicción que es basada en el creer, en lo que yo creo. Y ese creer siempre va a estar motivado por el yo. Ese creer siempre va a estar motivado por proteger el yo, por protegerme a mí. Entonces, cuando yo actúo de una buena manera, yo estoy por delante. Mientras resulte bueno para mí, lo hago. Y las buenas obras de las que habla ahí, y el ejemplo más claro es Jesucristo. Jesucristo en ningún momento se puso por delante cuando Él vino a obrar aquí en la tierra. Al contrario, Él nos enseñó acerca de que el amor al prójimo debía de ser prioridad. Es donde debemos de demostrar esa fe, vaya. Entonces, Jesús dijo que si me amas, dice, guarda mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, cuando hablamos de guardar esos mandamientos, la mayoría de esos mandamientos o la ley de Dios están basados más que en el hacer, en el no hacer. En ciertas prohibiciones, vaya, que de repente la gente tiende a tacharnos o a decir es que a lo mejor donde tú vas, en lo que tú crees, te prohíben ciertas cosas a ti. Ya no puedes hacer esto. No, a nosotros nadie nos prohíbe nada. Simplemente es la convicción, es la fe que nosotros tenemos en Cristo, por la cual ya decidimos no andar en esas malas obras. Produjo un obrar diferente. Así es. Y fíjate que en Hebreos dice inmediatamente en el versículo 2, dice que por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. Y vuelve a decir en el versículo 39, debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación. Entonces, ¿a qué se debe esa buena reputación en estas personas? A que la fe produjo algo en ellos, es decir, el obrar del Espíritu Santo en ellos, el obrar de Dios en ellos, fue lo que los hizo caminar de una manera diferente en este mundo, porque finalmente es el mismo mundo que ellos pisaron. Sí, y es que la fe genuina, que es de la que estamos hablando como regalo de Dios, produce el obrar de Jesús en nosotros, expresa la vida de Cristo en nosotros, porque es el obrar. Recordemos también la promesa cuando
nosotros venimos a Él en arrepentimiento y fe, escuchamos el evangelio de nuestra salvación, somos sellados, dice la palabra de Dios, con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Pablo lo decía, ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Entonces, la fe viva, la fe genuina nos permite, ¿verdad? Es un cambio de naturaleza, expresar la vida del Hijo de Dios en nosotros. Y que al final de cuentas, todo este obrar es para la gloria de Dios. Porque de otra manera no podemos expresar buenas obras si no es a través del conocimiento del Hijo de Dios, ¿no? Sí, así es. Fíjate que en el verso 17 de Santiago, capítulo 2, nos dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Primeramente, hablábamos de que se define en la palabra de Dios a la fe de dos maneras. Una fe viva, una fe muerta. Una fe genuina, una fe mentirosa, una fe que no es verdadera. Dios es muy específico, vaya, entre lo que da vida y lo que no da vida. No, con Dios no hay tibieza, con Dios no hay medias tintas, con Dios no es lo que hoy puedo creer y mañana no, que eso es finalmente lo que hace el intelecto del hombre. Puede creer en algo que él piensa, pero cuando le demuestran lo contrario, entonces dicen, entonces yo creo otra cosa. Es voluble ese conocimiento del hombre, porque siempre está basado en experiencias personales. Uh-huh. Entonces la fe no está basada en experiencias personales, sino que la fe está motivada y está basada en el evangelio, en Jesucristo. Y bueno, cuando habla aquí Santiago 17, pudiera malinterpretarse porque dice como 2.17, perdón, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Caray, parece que Santiago nos está diciendo que entonces tener fe no es suficiente para ser salvos. Uh-huh. Pero no es a eso a lo que se refiere, sino lo que dice, a menos que produzca buenas acciones. Cuando él habla de que la fe por sí sola no produce salvación, se refiere al creer. Al creer, exactamente. Y que se ha malinterpretado por mucho tiempo estos versículos al decir, ya ves, te lo dije, es que la fe sin obras está muerta. Entonces, pero esa fe a la que se está refiriendo Santiago es un creer, por eso le dice, muéstrame tus obras por tu fe, porque la fe produce buenas obras, ¿no? Sí, pero por eso habla de que a menos que produzca buenas acciones está muerta y es inútil. Entonces, si no hay una evidencia, hablábamos de que la fe es viva. Es viva, entonces, si no hay una evidencia de esa vida en Dios, de esa vida que ha dado Dios a cada creyente a través de su Espíritu Santo, entonces significa que lo que tú dices que es tener fe, no es tener fe, sino que es un creer. Es un creer. Es un creer basado en tu intelecto. Que nace del hombre, sí, por supuesto. Y finalmente mucha gente se centra en que, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, y se encierran en ellos mismos, en un egocentrismo, en un individualismo. Hoy en día está muy de moda eso, el decir yo creo y yo puedo estar lejos de la iglesia, yo puedo estar lejos de juntarme con alguien, debo de separarme, porque la Biblia dice que debo de ser santo y santidad significa apartado, entonces yo debo de estar apartado del mundo. Hasta de la iglesia. Así es, y de todo. Sí. Porque creen que son autosuficientes. Sí. Son autosuficientes y bueno, esas obras que producen por la fe, donde se deben de manifestar o de evidenciar, pues es con el prójimo. Por eso Jesús dijo que el segundo mandamiento, bueno, el primero era amar a Dios con toda nuestra mente, nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, y eso habla de intelecto, de nuestra mente y corazón, voluntad, ¿verdad? Sí. Voluntad. Entonces, y el segundo mandamiento era similar, dice amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, así como pensamos en nosotros, bueno, debemos de pensar en los demás, y por eso debemos de proclamar el evangelio, hablar de Jesús, porque la salvación es personal, mas no es para uno solo, sino es para que otros vengan a Cristo a través del arrepentimiento, el don del arrepentimiento y de la fe. Y de hecho dice el verso 18, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. A ver, ¿a quién le creemos, no? ¿A los que dicen tener fe o a los que obran bien, a los que ayudan a la gente, por ejemplo? Bueno, pues es que eso va a lo mismo, es a la moralidad, ¿no? Dice, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Es un resultado finalmente. Uh-huh.
Es un resultado. Si tú dices creer en Cristo, entonces debiera de haber un resultado de ese creer en Cristo. Sí. Y por lo tanto, por eso estamos aclarando ese tema aquí el día de hoy. Hablar de que no es tan simple decir yo creo, o bueno, el yo creo sí es simple decirlo. Sí, no, y fíjate que hay cantidad de ejemplos en la Escritura acerca de ese creer, pero hay un pasaje, es Mateo capítulo 16, cuando Cristo le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice las gentes que soy? Uh-huh. Entonces algunos le mencionaban, es que algunos dicen que eres Juan el Bautista, algunos dicen que eres Elías. Y Jesús hace la pregunta a sus discípulos y le dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Pedro contesta, tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego Cristo le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Es importante definir que la fe genuina es revelada por Dios, pero que esa fe consiste en la centralidad de Jesucristo como el Hijo de Dios. Y también me gustaría que antes de terminar este episodio pudiéramos hacer una reflexión para todos los que nos están escuchando, porque hay muchos que argumentan tener fe, pero tienen fe y permanecen probablemente en un grupo, permanecen en una iglesia, están motivados porque están esperando, como mencionabas en el versículo de Hebreos, ¿verdad? Que en ocasiones se malinterpreta, uh-huh. Están esperando conseguir y recibir algo de Dios, pero que no están realmente o no permanecen porque les ha sido revelado, porque han confiado en la obra expiatoria de Cristo. Por eso, cuando vemos, Elton, la centralidad del Evangelio, la centralidad de Cristo, que esto es el todo de las Escrituras, uh-huh. Incluso, y yo espero no verme muy atrevido, pero hay quien dice yo creo porque alguna ocasión escuché una canción bonita y me agarré llorando. Yo creo porque fíjate que me dolía una muela y le pedí a Dios y se me quitó el dolor. Entonces, lo que digo que creo no necesariamente es para salvación, porque recordemos, Elton, lo que dice la palabra de Dios, a lo cual debemos de conformarnos, que dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, dice, pero para nosotros Cristo crucificado, piedra de tropiezo para muchos y necedad de los gentiles. O sea, para nosotros Cristo es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios. Es que es importante entender que la palabra de Dios es suficiente, la palabra de Dios es poderosa. Hoy yo creo que la iglesia necesita volver a las Escrituras y poner toda su fe y toda su confianza en el poder que tiene la palabra, porque a través de la predicación de la palabra es que Dios puede dar vida al pecador. A través de la palabra de Dios, Dios creó los cielos y la tierra. A través de la palabra de Dios y por el poder de la palabra es que Cristo resucitó de los muertos, y es el mismo poder de la palabra que actúa en la predicación del Evangelio, y es ahí donde se produce la fe en el corazón del pecador. Por eso, en ocasiones, ese tipo de cosas en las cuales se centra el hombre, Elton, en tratar de buscar señales, en tratar de buscar todo esto, creo que, no sé, y a lo mejor me voy a sonar atrevido, pero lejos de abonar, como que distrae. Te aleja de lo que es realmente el verdadero significado de la cruz, ¿no? Sí, del Evangelio. Mira, de repente a veces nosotros decimos vuelvan a la palabra. Todas las personas que nos escuchan, de hecho es el mejor consejo que podemos darles, vuelvan a la Escritura, lean la palabra de Dios. No es para obtener un conocimiento propio, sino porque es la manera en que Dios, de manera soberana, Él eligió
la forma en que de manera soberana Dios eligió para salvar al pecador. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo opera eso? No sé, estudios científicos por universidades famosas revelan que simplemente leer la palabra de Dios mejora mucho tu intelecto, mejora mucho tus áreas, las áreas de tu vida. ¿Qué produce? ¿Cómo lo hace? No sabemos, pero Dios así lo ha decidido. Y por nosotros somos evidencia de ello, de que esas buenas obras, o más que las buenas obras, dice aquí en Santiago 1, dice: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Entonces nos está diciendo: quiten de ustedes todo lo sucio y lo malo. ¿Eso qué es? Arrepentimiento. Eso es arrepentirse de toda tu maldad que hay en tu corazón y en tu mente. Y cuando viene ese arrepentimiento y dice: acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Mucha gente lee la palabra, mucha gente escucha la palabra, pero no hay arrepentimiento en su corazón. Y entonces se vuelve un conocimiento vano. Así es. Porque no hay práctica, no hay vida. Se vuelve una fe muerta porque no hay arrepentimiento. Entonces, para que esta fe, esta palabra cobre vida, necesita haber primeramente arrepentimiento, apartarse de ese pecado, y que sabemos que todos seguimos pecando, sabemos que hay maldad, sigue habiendo maldad, pero es una lucha constante. De hecho, el creer en Dios es una lucha constante que tenemos, porque estamos peleando con ese mal hacer, o con esa vida sucia que nos atormenta y cada día experimentamos. Así es de que queremos apartarnos. Ahí es donde está la lucha, en querer apartarse de eso para que la palabra de Dios se vuelva viva y eficaz. Y dice aquí: no solo se escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Si no, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no lo obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Entonces, ahí está el asunto de la fe y las obras, hablando de que tiene que ser una fe viva, tiene que finalmente haber evidencias de que has creído en Cristo. Y pues ese es el tema del cual hemos venido a hablarles en este video, y para que ustedes estén atentos también, y ojalá puedan, como decíamos, el mejor consejo, llevar a cabo el mejor consejo que podemos darles. Vuelvan a la palabra de Dios, lean, no sigan consejos de hombres solamente, no se dejen llevar por la obra del hombre, sino que déjense llevar por el mejor consejo, que es el de Dios, y la mejor obra, que es la de Dios. Noé, ¿qué les puedes decir para despedirnos ya? Sí, pues agradecer el tiempo que nos brindan para estar al pendiente de esta transmisión, y también reiterar nuestros buenos deseos, sobre todo nosotros tratamos de cumplir con la misión de Dios, ir y predicar el evangelio, tratamos de hacerlo, estamos conscientes de nuestras limitaciones también, pero sin embargo lo tratamos de hacer para la gloria de Dios. Por lo tanto, pues está detrás de cámaras también el brother Chuy, está la familia. Entonces esto es un equipo que se está levantando para poder comunicar la palabra de Dios por medio de las redes sociales, y seguir invitando a todos los que nos están viendo, que compartan el video, que nos estén ahí suscribiendo al canal en YouTube, en Facebook, ¿verdad? Vamos a estar participando también en la radio. Entonces, pues creo que Dios está obrando, ¿verdad? Para que la palabra de Dios siga siendo expandida, ¿no? Y glorificada. Y puede edificar a todos los que escuchan, ¿verdad? Ese es el único propósito, como les mencionamos. Así es de que les agradecemos, y bueno, nos vemos en el próximo programa. Por ahí estaremos anunciando el tema que vamos a estar compartiendo para que no se lo pierdan. Y bueno, no olviden seguirnos en Praxis TV en YouTube y Praxis en Facebook, para que estén ahí atentos a los anuncios. Les agradecemos y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias a todos.